Deuteronomio capítulo 6, ¿lo tenemos? Y vamos a leer lo que dice la escritura del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho el Señor Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos comienza hablando de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, la ley de Dios como fue dada a Moisés. Y viene ahora Moisés introduciendo esta palabra al pueblo de Israel, conocida como la ley de Dios. En el versículo 4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está dándonos el primer y más grande mandamiento en la ley de Dios. Este es el fundamento de toda la ley de Dios. Comienza con este mandamiento como un cimiento fundamental, primordial, donde descansarán todos los otros mandamientos de la ley de Dios. Si no cumplimos este primer mandamiento, todo lo que es la ley de Dios es algo hueco y vacío que realmente no nos aprovecha mucho y que no lograremos nunca realmente cumplir el resto de los mandamientos de Dios si no podemos cumplir este primer mandamiento. El más grande mandamiento. En cierta ocasión al Señor le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y bueno, entonces el Señor les dijo: ¿qué es lo que les enseña la ley? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice el Señor: bien has dicho, están muy bien, vas por buen camino. Y el segundo mandamiento es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Eso dice la palabra de Dios, amén. Ahora, veamos el fundamento en este pasaje que nos enseña el versículo 4 y el versículo 5. Primeramente el versículo 4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un solo Dios verdadero, al cual debemos de adorar, en el cual debemos de creer, al cual debemos de servir. Luego el versículo 5 dice: Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero centrarme un poquito ahí. Dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que Dios está estableciendo como fundamento del verdadero cumplimiento de la ley de Dios? Quiero hablarle del verdadero cumplimiento de la ley de Dios. El verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Cristo nos enseñó cómo cumplir verdaderamente la ley. El verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Y cuando hablamos del verdadero cumplimiento de la ley de Dios, debemos de entender lo que nos dice el versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Nos está dando el primer fundamento, y el primer fundamento comienza con el amor, el aprender a amar a Dios. Si no amamos a Dios, si no aprendemos a amar a Dios, no podemos darle el verdadero cumplimiento a la ley de Dios. Hay muchos mandamientos, hay muchos estatutos, hay muchos decretos que Dios estableció, que Dios habló a través de los diferentes libros de la ley, conocidos como el Pentateuco. Desde Génesis a los siguientes libros, nos va mostrando en los primeros 5 libros de la ley cómo directamente Dios fue dando ordenanzas, decretos, estatutos, mandamientos. Pero dentro de todo eso, el fundamento, el cimiento es primeramente el amor a Dios. Dios no quiere una relación basada en obligación, en algo forzoso, sino en amor. Ese es el principio del verdadero cumplimiento de la ley. Cuando no se le da el verdadero cumplimiento a la ley de Dios, se busca hacer o cumplir la ley, pero por obligación. Siempre que se hace algo por obligación y no por amor, tarde o temprano eso cansa, eso fastidia, eso no da resultado. Toda persona que se sujeta a algo, pero es solamente por obligación, una de dos: o va a estar sintiéndose cansado, cansada, fastidiado, enfadado de estar cumpliendo, guardando, haciendo aquello, o simplemente se va a rebelar contra aquello. ¿Por qué razón? Porque lo está haciendo por obligación. Nunca Dios intencionó que su ley fuera guardada por obligación, sino que fuera guardada por amor. Pero cuando el pueblo pierde el amor a Dios, entonces lo único que queda es una ley rígida que viene a cumplirse, o que viene a tratar de cumplirla el hombre por obligación, porque es la ley, y porque si no lo hago vienen consecuencias, porque si no hago esto me puede pasar algo malo, porque si no hago esto otro me puedo ir al infierno, por temor, por miedo, por compromiso, por obligación, pero no por amor. Pero el verdadero cumplimiento de la ley de Dios, la ley perfecta de la libertad de Dios, no consiste en una obligación, sino que consiste en amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Entonces, la verdadera ley es la que nace por amor de un corazón transformado por el Espíritu de Dios, como resultado de una relación con el Dios Altísimo al que decimos haber creído. Amén. Debemos de tener una relación, y cuando tenemos una relación, la verdadera ley nacerá en nuestro corazón por amor, se cumplirá en nuestro corazón primeramente por amor, como resultado de una relación con el Dios en quien hemos creído. Entonces Dios pide, Dios nos invita para que le conozcamos en una relación, no simplemente en una religión, no en una obligación, no en un deber, sino en una relación. ¿Para qué? Para que cuando haya esa relación, la ley de Dios nazca en nuestro corazón, es decir, se grabe, se impregne en nuestro corazón, y no simplemente en un libro fuera de nosotros. Muchos podemos tener la palabra de Dios en la Biblia. La Biblia ahí la tenemos y decimos: sí, esto dice la Biblia, sí, la palabra dice esto, sí, cuidado porque la Biblia dice esto otro, ten cuidado con hacer esto porque la Biblia dice esto. Y comenzamos a temer lo que dice la Biblia, porque de repente sabemos que no es correcto y que hay consecuencias negativas si desobedecemos lo que dice la Biblia, la palabra. Pero no es suficiente con que esta Biblia la tengamos en una casa, en un pedestal, en un lugar especial, sino que esta Biblia debemos de llevarla al corazón, y cuando esté en el corazón, esta palabra producirá una obra maravillosa en nuestra vida, que ya no será cansada, ya no será enfadosa, ya no será obligación, será un deleite, un anhelo, un gozo, una satisfacción, el buscar agradar y obedecer al Señor. Yo le pregunto en esta noche, cuando usted escucha la palabra, ¿cuál es la impresión que recibe cuando la escucha? Va a haber una de dos: o la impresión va a ser: ay,
tengo que hacer eso, ay, qué difícil, ay, qué duro, y comienza a sentirlo como una carga, como un peso, como algo negativo en cierto aspecto. O la otra cosa que puede suceder es que diga: aleluya, gloria a Dios, qué bendición, qué lindo, qué maravilloso, porque la palabra de Dios ya no es carga, sino es deleite, es alegría, es gozo. Se deleita en la palabra, se deleita en los mandamientos. No le pesa el querer obedecer, el querer agradar a Dios, no le pesa, sino que se goza en ello. Así como aquel hombre o digamos aquel joven que está tratando de conquistar a una jovencita o está enamorado de ella y darle un obsequio, un regalo, serle fiel, no le cuesta, es un gozo, es una alegría, porque hay amor, hay algo especial en su corazón. Pues cuando hay amor hacia Dios, cuando escuchamos lo que a Él le agrada, no es una carga, no es un pesar, es un gozo, una alegría, y decir: Señor, gracias, aleluya, voy a buscar honrarte, voy a buscar agradarte, voy a buscar hacer tu voluntad, y no será una carga. Tus leyes no serán gravosas, tu palabra no será algo gravoso, será algo deleitoso, aleluya, deleitoso. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, debe de causar en nosotros un deleite y no una carga, no una opresión, no una incomodidad de decir: ay, qué difícil, ay, qué duro, ay, ya no voy a poder hacer lo que hacía, voy a tener que dejar aquello. No debe de causar eso, porque de otra manera quiere decir que la ley real de Dios no está todavía en tu corazón, está fuera de tu corazón. Hay diferencia de tener la ley de Dios dentro de nuestro corazón o fuera de nuestro corazón. Cuando está fuera de nuestro corazón nos pesa, batallamos, no podemos, nos causa dolor, aflicción, es una carga, porque está fuera de nosotros, y el sujetarnos, el someternos, el obedecerla cuesta mucho. Pero cuando la ley de Dios entra en tu corazón, por eso el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Estarán sobre tu corazón. No deben de estar solamente en un libro, en una tabla, en una Biblia. Deben de estar sobre tu corazón. No deben de estar solamente en tu intelecto, no deben de estar en tu mente solamente, deben de estar sobre tu corazón. Y cuando la palabra está sobre tu corazón, la palabra es la que produce ese cambio, esa obra maravillosa que el hombre no puede realizar en lo más íntimo de su corazón. Es la palabra de Dios la que lo transforma, la que lo limpia, la que lo purifica. La palabra. Entonces comienza una vez más diciendo el versículo 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, el fundamento de la ley de Dios, comienza con lo que es el amar a Dios con todo el corazón. Estoy hablando del verdadero cumplimiento de la ley y no la apariencia de un cumplimiento, como el pueblo de Israel vivió por muchos años, y hasta el presente algunos siguen todavía solamente queriendo cumplirla por afuera, pero no por adentro. Amén. La ley no se puede cumplir por afuera si no se cumple antes por adentro, porque el que quiere cumplirla por afuera sin que esté adentro batallará, le costará, porque la ley afuera dice una cosa y el corazón adentro dice otra. La ley dice: no robes, y el corazón dice: ¿qué tiene? Nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta. La ley dice: no digas mentiras, no mientas, no mintáis los unos a los otros. Pero el corazón dice que al cabo una mentirita piadosa, nadie se va a dar cuenta, no le voy a hacer daño a nadie. Entonces el corazón, dice la palabra, que está lleno de maldad. El corazón, dice la escritura, que de ahí brotan los hurtos, las maldades, el pecado, el homicidio, la mentira, el chisme, todo lo malo brota en el corazón. Entonces cuando la ley está fuera de mi corazón y yo en mi corazón tengo otra cosa,
En mi corazón se anida el pecado, en mi corazón se anida la mentira, en mi corazón se anida todo aquello negativo que no le agrada a Dios, lo que brota de la carne, lo que brota de la naturaleza humana. Y afuera de mi corazón tengo la palabra santa, pura, limpia, que me dice: no robes, no mates, no adulteres, no hurtes, y me dice todo lo que no debo de hacer. Entonces tengo una lucha dentro de mí, mejor dicho, la palabra que me dice afuera: no lo hagas, y el instinto humano que quiere hacerlo y que me lleva cautivo a hacer aquello y a romper, a quebrar la ley de Dios. Por eso Dios dice: hijo, ¿quieres verdaderamente ser un hacedor y no un oidor? ¿Quieres verdaderamente cumplir la verdadera, darle el verdadero cumplimiento a mi ley? No trabajes con lo de afuera, céntrate en que la ley se grabe en lo íntimo de tu corazón, para que de ahí la palabra de Dios sea la que te restaure, te regenere y produzca amor a la misma palabra que está grabada por dentro. Y anhelarás hacer aquello, anhelarás obedecer aquella palabra, porque está dentro de ti. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? No olvide esto. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 13. Bueno, antes de eso, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Vea de lo que nos habla la palabra y mire cómo nos explica el Señor en este pasaje precisamente lo que estamos mirando. No tratar de cumplir con la ley o de guardar la ley fuera del corazón, sino tenemos que traer la ley, la palabra de Dios, dentro del corazón, para que realmente podamos darle un cumplimiento verdadero por amor. Porque cuando la palabra se graba en nuestro corazón, entonces hay amor. Nuestro corazón está en esa palabra. Esa palabra está en nuestro corazón. Amamos esa palabra. Amamos obedecer. Amamos hacer aquello que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque solo lo que está en tu corazón es lo que amas. ¿Sí me explico? Solo lo que está en tu corazón es lo que amas. Por eso la palabra dice que donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Amén. Entonces, si tu tesoro está en la palabra de Dios, entonces ahí está tu corazón. Es decir, tu tesoro es lo que atesoras, es lo que posee tu corazón, es lo que gobierna tu corazón. Entonces, ¿qué es tu tesoro o dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en otra cosa que no sea en la palabra de Dios, pues entonces aquello es lo que vas a anhelar, aquello es lo que vas a querer, aquello es lo que vas a desear, y no te vas a cansar por aquello. Pero si tu tesoro está en el Señor, en su palabra, te vas a deleitar en la palabra de Dios de día y de noche, y no te cansarás, te gozarás en ella, te deleitarás. Dirás como el salmista: Señor, tu palabra es dulce a mi paladar, es como la miel sacada del panal. Es una delicia, es una dulzura. Aleluya. Veamos qué dice la palabra. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso aquí cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando de la palabra de Dios, que sería derramada como un río, como un torrente de agua, aguas limpias. Luego dice el versículo 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Dios dice, yo voy a producir algo. Yo voy a hacer que ustedes pongan por obra mis estatutos, mis mandamientos, que obedezcan mi palabra. Yo voy a hacer que ustedes hagan eso. Voy a provocar que ustedes pongan por obra mi palabra. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Obligándonos, exigiéndonos, golpeándonos. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? No, dice el Señor, no lo voy a hacer de esa manera. No los voy a forzar, no los voy a presionar de afuera para adentro. Voy a entrar a sus corazones. Voy a entrar a lo íntimo de su ser con mi palabra, con mi espíritu, y voy a cambiar esos corazones de piedra y voy a grabar mis leyes ahora ya no en los ahora ya no en las piedras de tablas de piedra afuera, sino en las tablas del corazón del hombre. Ahí voy a grabar mis mandamientos, mi palabra, mis leyes, mis estatutos, y voy a hacer que los pongáis por obra. Voy a poner mi espíritu en vosotros. Quiere decir que cuando Dios entra dentro y comienza a trabajar, su ley entra, su palabra entra. Cuando comienza a grabarse la palabra de Dios en el corazón del hombre, ahí quedan escritos, grabados los mandamientos de la ley de Dios en el corazón del hombre. Y entonces el hombre anhela andar en esos mandamientos, se goza obedeciendo esos mandamientos, se deleita obedeciendo la palabra de Dios. No es carga, no es opresión, es una delicia, es un gozo, es un deleite. Eso es lo que nos lleva realmente a andar en la verdadera ley de Dios. La verdadera ley de Dios. Vamos a la palabra. Quiero avanzar porque el tiempo se nos va muy rápido. Romanos capítulo 13. No olvide esto que hemos leído. Dios dijo, voy a entrar a sus corazones. Voy a entrar con mi espíritu, con mi palabra, y voy a cambiar sus corazones. Y voy a poner dentro de sus corazones mi espíritu. Y voy a grabar, voy a poner mis estatutos en sus corazones para que los pongan por obra. Veamos qué dice Romanos capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí nos muestra cuál es el cumplimiento de la ley. Dice, nos está hablando de lo mismo, de la ley, y nos está hablando de amar a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice, en eso se resume, dice, porque realmente el que ama a Dios, dice, no va a defraudar, no va a maltratar, no va a maldecir, no va a hacer nada de eso, ni contra Dios, ni contra su prójimo, porque lo ama. Entonces el que verdaderamente ama, automáticamente no tiene que esforzarse por cumplir algo que ama aquello. Es decir, si usted ama a su hermano, cuando usted verdaderamente ama a su hermano, usted no tiene el deseo de hacerle daño. Usted no tiene el deseo de maltratarlo, de golpearlo, de lastimarlo. Usted no tiene el deseo de hacer eso porque lo ama. ¿Sí me explico? Usted tiene el deseo de bendecirlo. A alguien que uno ama, uno no tiene el deseo de mentirle, de robarle, de levantar falso testimonio contra él, de defraudarlo, de hacerle un daño. No. A alguien a quien uno ama, uno tiene el deseo de bendecirlo, de serle fiel, de apoyarlo, de cuidarlo, de ser de bendición para su vida. Entonces dice el apóstol en este pasaje que nosotros debemos de entender ese cumplimiento de la ley de Dios, que cuando hay un amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, automáticamente no tenemos que ni pensarlo, ni andar en la mente, no debo de matar, no debo de matar, no debo de robar, no debo de robar, no debo de mentir, no necesito andar ahí con aquello. Si tan solo amo a mi hermano de corazón, primeramente amo a Dios de corazón, segundamente amo a mi hermano. Cuando usted ama a su hermano, no tiene que andar pensando, no tengo que hacerle un daño, ni siquiera se tiene
tiene que programar para eso, porque usted sabe, es mi hermano, lo amo y lo que quiero es bendecirlo, y todo lo demás lo supero al instante, porque el amor lo supera todo, lo vence todo. No hay maldad en él, no hay odio, no hay engaño, no hay mentira, no hay ninguna cosa de esas, sino que hay simplemente fidelidad, hay protección, hay cobertura, hay todo lo bueno en el amor, amén. Entonces por eso dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo comenzaba Deuteronomio 6, el versículo 5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Comienza con el amor, amar primero a Dios, amar segundo al prójimo. Y dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso le digo, Cristo fue el primero que le dio el cumplimiento real y completo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él amó a Dios en plenitud y Él amó a su prójimo en plenitud. Aún aquellos que lo aborrecían, aún a ellos los amó hasta la muerte, yendo a morir en la cruz del Calvario, no por el justo, sino por el injusto, no por el santo, sino por el pecador. Ahí está el verdadero amor encarnado, el amor de Dios en esta tierra, derramado en Cristo Jesús para redimir a la humanidad y para darle el verdadero cumplimiento a la ley de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es el primer fruto de la gracia de Dios. El primer fruto de la gracia de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 5 versículo 22, del fruto del Espíritu, dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero comienza con el amor. El amor es el primer fruto de lo que es la gracia de Dios, o el Espíritu de Dios que viene al hombre. La gracia de Dios es el regalo inmerecido de Dios. ¿Cómo viene ese regalo inmerecido? A través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Lo que leímos en Ezequiel. La gracia de Dios provoca que Dios llegue y entre por su Espíritu en nuestro corazón, y que entrando en nuestro corazón cambie el corazón de piedra, cambie el corazón duro, indiferente, y ahora lo haga un corazón de carne, y grabe sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos allá dentro, para que obedezcamos y pongamos por obra la palabra de Dios. Esa es la mejor manera, es la única manera efectiva de poder agradar a Dios, cuando la palabra se graba acá adentro, cuando la palabra se llega a lo más profundo del corazón y se queda grabada acá adentro. A diferencia de cuando la palabra está afuera, la tienes en una Biblia, la tienes aquí, la tienes allá, la escuchas en la iglesia, te la predican aquí, te la predican allá. Pero mientras la palabra de Dios no llegue, no entre, no se grabe en el corazón, será una lucha terrible para obedecerla. Será una carga tremenda ponerla por obra. No será un deleite, no será una bendición, será gravoso, costará. Por eso la ley les costó tanto al pueblo de Israel, porque no lo hacían por amor, lo hacían por imposición. Veamos un poquito más. Vamos a la escritura, 2 de Corintios capítulo 3. Y veamos lo que dice el versículo 5 al versículo 15. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahí hay libertad. Libertad por la gracia de Dios, aleluya. Libertad por el poder de Dios. Libertad por el Espíritu de Dios. Analice cómo el escritor, el apóstol Pablo, está hablando a los corintios. Y primero dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? Cuando habla de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, realmente cuando habla de letra, una de las traducciones dice, porque la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Una de las interpretaciones es precisamente eso. Hablar de la letra es hablar de la ley. O déjeme, se lo describo un poquito más aplicable, como lo estábamos mirando. Hablar de el ministerio de la letra es hablar de todo lo que está fuera de nosotros, pero no dentro de nosotros. O sea, toda la palabra que conocemos, toda la escritura que conocemos, cuando es solamente algo externo, que la tengo acá tengo mi Biblia, aquí tengo este conocimiento, he aprendido esto, voy a la iglesia, escucho esto otro, y todo es fuera de mí, está en mi intelecto, pero no está en mi corazón. Con la mente, con el intelecto conocemos de Dios. Por la ley conocemos de Dios, pero solo por el Espíritu conocemos a Dios. Aleluya. Hay diferencia entre conocer de Dios a conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sino por el Espíritu de Dios, cuando entra en el corazón y el Espíritu de Dios produce esa obra, ese cambio, ese amor por las cosas de Dios. Nosotros no amábamos a Dios, éramos ajenos, enemigos. No teníamos ningún deseo de agradar a Dios, ni de gozarnos en las cosas de Dios. Nos hablaban de las cosas de Dios y eso está enfadoso, eso está aburrido. Íbamos a la iglesia tradicionalmente, la mayoría, y eran 40, 35 minutos lo que se tardaba, y se nos hacía una eternidad ahí, desesperados por salir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque era solamente un deber, una obligación, no había deleite. Primeramente, lo que se hacía era pura religión. Segundamente, todo estaba fuera de uno, estaba afuera, no estaba en el corazón, estaba en el intelecto, pero no en el corazón. Entonces, cuando hablamos de lo que es la ley aquí nos dice, porque la letra mata, la ley, la palabra, cuando está fuera de uno, no le da vida, le da muerte. ¿Por qué razón? Porque la palabra te dice, no matarás. Y de repente en el corazón hay el deseo de matar, y cuando lo haces viene contra ti y te juzga. ¿Por qué razón? Porque hiciste lo malo, quebraste la ley. No robarás, dice la palabra, pero tú vas porque tu corazón malo, tu corazón pecaminoso te arrastra al deseo de robar, y robas, y viene la palabra contra ti, porque ahora está ahí juzgándote. ¿Por qué razón? Porque está fuera de ti. La letra mata,
pero el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu, la misma palabra que es Espíritu, el mismo Señor que es Espíritu, que es el Verbo encarnado, cuando haya lugar en tu corazón y entra a tu corazón, comienza a limpiar tu corazón, a cambiar tu corazón, a transformar tu corazón y te vivifica, te da nueva vida. No te juzga, no te condena, te da nueva vida. Arranca lo podrido de tu vida, arranca la basura de tu corazón, te limpia de todo lo que hay allá adentro, te saca lo malo y te deja limpio, te deja cristalino, te deja transparente, porque la gracia de Dios, el Espíritu de Dios que viene en la gracia de Dios, viene a vivificar, aleluya. Así que todo el que vive por ley, ¿qué es vivir por ley? Todo lo que hacemos por obligación, todo lo que hacemos por imposición, todo lo que hacemos por deber, ¿qué es gracia? Todo lo que hacemos por amor y en amor. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué obedeces lo que obedeces? ¿Por qué te esfuerzas de cumplir con lo que cumples? ¿Por ley o por gracia? ¿Por deber o por amor? ¿Por exigencia, obligación? ¿O porque anhelas y te deleitas haciéndolo? Cuando lo haces solo por deber y obligación, estás en un aspecto, estás operando en principios de ley, porque está fuera de ti. Por eso es carga, por eso es obligación, por eso lo sientes como un deber solamente. Entonces, ¿qué hago, hermano? Ábrele tu corazón al Espíritu Santo de Dios para que Él grabe sus leyes en tu corazón. Él renueve, Él restaure, Él limpie, Él saque lo malo y te purifique. Y no sea una carga hacer la voluntad de Dios, sino que sea un deleite, un gozo, una alegría, el satisfacer tu alma en la presencia de Dios. Que sea un gozo. ¿Cómo podrá ser un gozo? Solo cuando se graba en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Por eso dice la palabra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no del intelecto, no del conocer a Dios, perdón, no del conocer de Dios, sino del conocer a Dios. No de la ley, sino del Espíritu, dice, el cual asimismo nos son ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu te fortalece, te infunde aliento, te da fuerzas, te cambia, te transforma. Aquellos deseos, aquella cosa que sentías y que no podías cambiar, el Espíritu de Dios tiene poder para arrancar malos deseos, malos sentimientos, pasiones desordenadas, cualquier cosa que esté queriendo turbar tu corazón. Deja que el Espíritu Santo de Dios entre a tu corazón y Él arrancará, Él limpiará, Él cambiará, Él hará cirugía en tu corazón y cambiará tu corazón por uno nuevo, como decía Ezequiel. Les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, quitaré el de piedra. Significa cuando su Espíritu entra, el Espíritu de Dios provoca una revolución en nuestro corazón. Y cuando realmente ese Espíritu de Dios entra, te quedas enamorado del Señor y dices: Señor, tus caricias son dulces como la miel, tu presencia incomparable. Señor, contigo estoy plena, me siento satisfecho en tu presencia. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Deseas al Señor, anhelas al Señor, te gozas en Él. ¿Por qué razón? Porque su Espíritu ha hecho su entrada en tu vida. Y la evidencia de esa entrada es que ahora produjo un deseo en tu corazón. Primeramente arrancó la basura, arrancó todo aquello que había en tu corazón, y ahora ya no es el amor a la maldad, ya no es el amor a irte al baile y a irte a pecar y a irte a hacer lo malo. Ahora hay un amor por deleitarte en el Señor, por adorarlo, por bendecir su nombre, por leer su palabra, por nutrirte en Él, por obedecer lo que Él dice. Te gozas en Él, te deleitas, porque ahora Él está allá adentro. Él ha puesto algo nuevo allá adentro. Su Espíritu ha hallado entrada, ha hallado cabida en nuestro corazón y nos vivifica, no nos mata, nos vivifica. Sigue diciendo la palabra:
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación era precisamente la ley fuera de ellos, la ley fuera del corazón, la ley sin el Espíritu cambiando, sin el Espíritu escribiéndola en los corazones. La tenían en piedras, en tablas de piedra, la tenían en pergaminos, la tenían en escritos, la recitaban, la hablaban en las sinagogas, pero la ley estaba fuera de ellos. Pero ahora el Espíritu no trabaja fuera, trabaja dentro del hombre. Y dice, si el ministerio grabado en piedras, en letras, en tablas de piedra, fue con gloria, tanto que Moisés cuando subió al monte venía con su rostro resplandeciente, cuánto más no será con gloria el ministerio del Espíritu que Él graba ahora en el corazón del hombre. Las leyes de Dios ya no es a un monte terrenal al que subes, es al monte de Sión, a la misma gloria de Dios, a la que te acercas, a la compañía de muchos millares de ángeles, aleluya, a los primogénitos escritos en el libro, a la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Nos acercamos a Jerusalén la celestial, no nos acercamos a un monte terrenal. Tenemos mejores y más grandes promesas que lo que ellos miraron terrenalmente. ¿Sí me explico, hermanos? Y sigue diciendo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Está hablando de la gloria ahora espiritual, del Espíritu de Cristo obrando en el corazón. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese velo no solamente está puesto sobre el pueblo de Israel, ese velo está puesto sobre toda persona que busca agradar a Dios, o que busca de alguna manera tratar de seguir las ordenanzas de Dios por fuera y no acá adentro. Cuando busca, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen los mandamientos? Y busca las ordenanzas de Dios, pero están fuera. Hay un velo en el corazón que no le permite realmente asimilar, mirar la gloria de Dios, para poder sentir el gozo y el deleite y el amor para obedecer esos mandamientos, esos estatutos, esos preceptos. Entonces el hombre está con un velo en su corazón y trata de obedecer, pero es una ley, es letra. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Repito, el único que te enseña y que te puede mostrar a Dios, dice la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Es por el Espíritu que conocemos a Dios, porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios, escudriña lo profundo de Dios, y es la única manera que logramos conocer verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios. No una figura, no un aspecto físico, pero sí en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces seamos ministros, como dice el apóstol Pablo aquí, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto no solamente se aplica a lo que es nuestra relación con Dios, esto se aplica aún a la relación que podemos tener los unos con los otros, porque dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, cuando un padre no tiene relación con sus hijos, cuando una madre no tiene relación con sus hijos, con sus hijas, y viene a imponerle un montón de ordenanzas: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá y no hagas lo otro. El niño, la niña, el joven, el adolescente se siente como encarcelado, se siente como que tú eres un capataz.
y como que lo tienes ahí con una dictadura, como que eres un dictador y estás ahí solamente dictando sus pasos y no alcanza a comprender que lo que le estás diciendo: no vayas aquí, no vayas allá, no puedes ir a tal lugar, tienes que regresar a tal hora, no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, no escuches tal música. No entiende que es por su bien. Piensa que lo que tú estás haciendo es que lo quieres oprimir, lo quieres destruir, no quieres que sea feliz, le quieres amargar la vida. Y hay muchos adolescentes y jóvenes que llegan realmente a pensar eso: mi padre no me ama, mi madre no me ama, me quiere amargar la vida, no quiere que sea feliz, se opone a todo lo que yo quiero, no me deja ir a ningún lugar, no me deja hacer nada, puro regla, regla, regla y regla y regla. Y todo lo que soy en casa son reglas y normas y solo puro no, y es todo lo que hay en casa. Eso es una ley, frustra, destruye, daña, produce muerte, no vida en su mayoría. ¿Por qué razón? Porque eso lo siente aquel hijo como una imposición, como una dictadura, es una carga, y sus instintos le están diciendo: vete, la amiguita te invitó, el amigo te invitó, el novio, la novia y tantas cosas allá afuera, al grado que busca la manera de burlar a papá y de burlar a mamá y de rebelarse de una y de otra manera, cuando tiene una edad corta, a escondidas, y cuando llega a una edad más grande, aún hasta ya directamente: te gusta y no te gusta, yo voy a hacer lo que voy a hacer y yo voy a ir a donde voy a ir, dice aquel hijo, aquella hija. ¿Por qué razón? Porque lo que tú estás haciendo es simplemente poniendo reglas. ¿Qué necesito hacer entonces, hermano? Aprende a tener una relación con tus hijos, con tus hijas, al grado que te los ganes y que haya un amor especial de ti hacia ellos y de ellos hacia ti. El amor supera cualquier ley y le da el verdadero cumplimiento a la ley. Quiere decir lo siguiente: cuando tú tienes buena relación con tus hijos, hay amor en el corazón de ellos hacia ti y de ti hacia ellos. Has cultivado eso, y un hijo que ama a papá y que ama a mamá y se siente amado por papá y se siente amado por mamá porque hay una buena relación, ese hijo solito dice: mamá, yo quiero obedecerte, papá, yo voy a hacer lo que tú me dices, no te preocupes, me quieres aquí a las 8, aquí voy a estar a las 8, no quieres que vaya a tal lugar, no iré. ¿Por qué? Porque te amo, papá, y sé que me amas, papá, porque me amas, mamá. El amor le da el verdadero cumplimiento a la ley, a los mandamientos, a las obligaciones. Le da el verdadero cumplimiento, pero sin imposición. Si me explico, sin tener que amenazarlo y decirle: y ay de ti, cuidado si no lo haces. Porque de otra manera, repito, terminamos solamente con esfuerzos externos, queriendo controlar, agarrándolo a la fuerza, controlándolo, sujetándolo, cerrándole la puerta. Y eso funciona solo por un tiempecito. Eso funciona solo por unos momentos. Llega un punto donde eso no sirve para nada y no tienes control del hijo, de la hija, ni del esposo, ni de la esposa. No trates de controlar de esa manera, porque te harás una persona posesiva, que quieres tener el control completamente, y llega un punto donde no vas a poder tenerlo y te vas a frustrar tú y se van a frustrar las personas a quien quieres controlar. Entonces, ¿qué hago? Aprende a amarlos primero y aprende a ganarte su amor, para que sea el amor lo que le dé el fundamento y el cimiento a todo mandamiento que pongas en el hogar, a todo mandamiento que les pidas que cumplan. Lo van a cumplir porque hay amor. Tenemos que buscar luchar lo más que podamos por ganárnoslos. El amor es el fundamento, es la base para que la ley de Dios realmente se cumpla. O en este caso, la ley de los padres en el hogar, los mandatos que los padres ponen, las órdenes, el orden que establecen. Una de las maneras que puede surgir mejor efecto es entre más amor haya, entre más amado se sienta el hijo, y entre más sienta que lo ama su padre, y entre más el padre lógicamente refleje ese amor, se avanza mucho, mucho más. Amén. Entonces, el verdadero fruto de lo que es la gracia de Dios es que la ley se cumple automáticamente. Una persona entre más abunda en la gracia de Dios, el fruto que va a brotar de esa gracia va a ser el cumplimiento de la ley. Es decir, solito obedece, solito respeta, solito hace lo que debe,
Porque ama, porque hay amor. ¿Sí me explico? Eso es el mismo principio de nosotros a Dios. Cuando hay amor hacia Dios, nadie te tiene que andar correteando y exigiendo y diciendo: tienes que congregarte, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que... No hagas eso, no escuches esa música, vístete honestamente, haz esto, al otro. No, hermano, nadie esa es una ley, andar correteándote y persiguiéndote de esa manera y exigiéndote. Pero cuando hay amor hacia Dios, aunque nadie te diga que lo hagas, tú dices: lo hago porque amo a mi Señor, lo quiero agradar, lo quiero obedecer y me gozo haciendo lo que le agrada a Él. Siento que su corazón se goza cuando yo hago aquello que Él quiere que yo haga. Cuando yo lo obedezco, siento que Él se agrada y siento más su bendición y su amor, y se fortalece más mi relación con Él. Ese es el fundamento. El verdadero cumplimiento de la ley es que el amor. El amor, no solamente de la ley de Moisés, de todo mandamiento. Hermano, mi esposa no me hace caso, mi esposa no me obedece. Te pregunto, ¿qué tan amada se siente? ¿Se siente amada realmente? Pregúntate, analiza eso. No, pues yo no sé, debería de sentirse. No, no es que debería. ¿La has hecho sentir amada? ¿Has puesto atención y has puesto cuidado en invertir amor, en ganarte su corazón? En que provoques aquella sujeción y aquel respeto que quieres que te den, y aquel respaldo que quieres tener, y aquella obediencia que quieres tener. ¿Lo has buscado conseguir por imposición, por exigencia, por manipulación, por obligación, por amenaza, o por amor? Si es por amenaza, por obligación, por imposición, por manipulación, lo lograrás por algún tiempo, pero al final de cuentas fracasará todo tu desarrollo. Pero si lo haces por amor, dice: el verdadero cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir, cuando tú te ganas el amor de la persona y amas y haces sentir amada a la persona, una persona que se siente amada por ti, sea hijo, esposa, esposo, sea quien sea, es la persona que más fácil y más naturalmente, sin ningún tipo de obligación, va a buscar agradarte, obedecerte y hacer lo que tú le pides, porque hay amor de ti hacia aquella persona. El amor conquista. El amor es lo que cumple la verdadera ley. Todo mandato, todo mandamiento, todo lo que quieres que se haga o que se obedezca. Entonces, cuando más amor hay, más fácil se cumple aquello. ¿Sí me explico? Aún le puedo hablar de detalles, no solamente de mandamientos grandes de la ley de Dios. Hablo aún hasta de mandamientos personales. Por ejemplo, el hombre dice: ay, cómo me gustaría que cuando llego del trabajo me sentara yo en el sofá ahí, y mi esposa llegara y me quitara mis zapatos y me pusiera mis pantuflas y me diera un masajito. Ah, gloria a Dios, ¿cómo te gustaría eso? ¿Y te lo has ganado? ¿La has amado para provocar en ella tal entrega y tal atención? Hazlo, entrégate, aprende a amarla, aprende a hacerla sentir amada, y verás que aunque no se lo pidas, ella estará esperando que llegues para hacer eso y más contigo, atenderte, bendecirte, amarte, mostrarte todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado el testimonio de muchas hermanas que hacen eso. Cosas por el estilo. Oiga, ¿y a usted la obliga, la tiene ahí amenazada que tiene que hacer eso con su esposo? No, para mí es un gozo, es una alegría, dice la hermana. Lo hace porque lo siente, porque se siente amada por él. Y cuando se siente alguien amado, entonces se rinde voluntariamente y lo hace por amor. Todo lo que hace buscando complacer a la otra persona o aún a Dios. Cuando hablamos de Dios, a Dios. Cuando hablamos del prójimo, al prójimo. Pero es por amor. El amor es lo que produce y provoca todo aquello. De otra manera, les decía anteriormente, nos quedamos con ley. Y les decía, la ley produce apariencia. La gracia produce transparencia. La ley condena, la gracia restaura. La ley solamente está ahí para ver qué error cometiste, para condenar, mientras de que la gracia no está para condenar. La gracia está para
¿Qué error cometiste? Déjame te ayudo a superarlo. Juntos vamos a echarle ganas. Ven para acá, vamos a orar, vamos a buscar de Dios y vamos a superar eso juntos. Cuando tu cónyuge, cuando tu pareja, cuando tus hijos cometen un error, ¿qué es lo que haces? ¿Caes sobre de ellos solamente con ley duramente? ¿O buscas ayudarles a restaurar esa situación? Muchas veces caemos rígidamente con una ley sobre cualquier persona que comete un error, pero la gracia primero brinda la oportunidad para levantar, para fortalecer, para restaurar. Y cuando la gracia entra con amor, y entra por amor, y entra para restaurar, no para dejar en esa condición, sino para levantar a la persona y restaurarla de una manera especial, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no solamente que la ley condena, la gracia restaura. La ley trabaja siempre con lo externo, la gracia con lo interno. La ley produce hipocresía, la gracia produce integridad. La ley oprime, es una carga vivir con una obligación. Tengo que hacer aquello por obligación. La gracia liberta. Haces lo mismo, pero lo haces porque quieres, libremente, de corazón. ¿Sí comprende la diferencia? Es la misma cosa. Tanto aquel está haciendo aquello como este está haciendo aquello. La única diferencia es que aquel lo hace por obligación. Ya es una carga. Esto lo hace porque se deleita haciéndolo, porque es un gozo para él hacerlo. Entonces la gracia es lo que trae bendición. La ley impone un cambio. Tienes que cambiar. La gracia inspira y produce un cambio. La ley es una obra de hombres, la gracia es obra de Dios. La ley es religión, la gracia es relación. La ley trabaja con lo bueno, con el hombre bueno, es decir, lo ponen en un lugar especial. Oh, tú sí eres bueno, tú sí eres especial. O le dice uno, le dice la persona, tú deberías de ser como fulano. Mira, aquel sí es un buen hombre, mira, aquella sí es una buena mujer. Y comienza a comparar y supuestamente a poner en alto a alguien que es bueno y a desechar al que falla, al que tiene errores. Pero la gracia no trabaja con el bueno, la gracia trabaja con el malo, el que parece que es un fracaso, que es un fraude. La gracia dice, lo vil y menospreciable de este mundo es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Lo que parece que no tiene remedio, la gracia de Dios se especializa. Lo que parece que es un fracaso, la gracia de Dios lo hace una bendición gloriosa para todos los hombres o mujeres que estén a su alrededor. Porque la gracia trabaja sin importar la condición. La ley trabaja con el fuerte, el que cree que es fuerte, mas la gracia trabaja con el que reconoce que es débil. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y puede más que los hombres. Entonces Dios quiere que seamos vencedores, que veamos la gloria de Dios caminando no por una ley, una imposición, sino por una gracia que es el producto de una relación con Dios que nos llena de amor, y que el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y cambia el corazón, produciendo, grabando las leyes de Dios acá dentro para poder agradarle y ponerlas en obra. La gracia de Dios no desecha la ley, cumple la ley, pero por amor y voluntariamente. Es muy diferente. ¿Sí me explico? Pero la gracia, pero la ley sin gracia, la ley sin amor, es simplemente un deber, un compromiso, una obligación. Cansa, fastidia y hay consecuencias. Lucas capítulo 10. Venga rápidamente. Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos mujeres.
Las dos decían amar a Jesús. Las dos hospedaron a Jesús en casa. Dos hermanas. Ellas reciben a Jesús en casa. Una llamada María va y se sienta a los pies de Jesús. Y para ella era un deleite y un gozo y una alegría estar escuchando la palabra del Señor. Se deleitaba que quizás le fueron ahí horas escuchando al Señor. Y cuéntame y dime más, Señor, y platícame y dime. Y se gozaba escuchando la palabra del Señor. La otra, Marta, también era una mujer que amaba a Jesús, y aparentemente igual, pero dice la palabra que llega el momento que Marta anda afanada haciendo muchas cosas, quizás barriendo, haciendo comida, lavando trastes, haciendo muchas cosas en el hogar. Y cuando mira a María ahí a los pies de Jesús, viene molesta, enojada en cierto aspecto, y viene reclamando y le dice: Maestro, Señor, ¿no te da cuidado que María me deja hacer todo y que no hace nada? Dile que se levante de ahí, venga y me ayude a hacer algo, que me ayude a hacer qué hacer. Y dice que le responde el Señor y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es importante, y María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Cuál es el punto que quiero mostrarle con esto? Lo siguiente, hermanos: cuando hacemos algo por amor, sea lavar trastes, sea cocinar, sea sentarse a escuchar la palabra, sea activar en alguna otra área, sea estar atendiendo el estacionamiento, el área que sea, podemos unos estar sirviendo al Señor en una área, otros de otra, unos con un llamado, otros con otro, unos de una forma y otros con otra, pero todos estamos buscando hacer algo para el Señor. Amén. Todo lo que venimos a hacer acá en la iglesia, generalmente usted va a mirar gente por un lado, gente por otra, gente activando, haciendo una cosa, otros otra, otros escuchando la palabra, y cada uno en su diversa ocupación o necesidad. Pero una de las evidencias que nos muestra la palabra cuando no estamos haciendo las cosas por gracia y en gracia, sino que las estamos haciendo más por ley, como un deber, como una obligación, y no en gracia, como un deleite y un gozo, es que eventualmente comenzamos a renegar, comenzamos a cansarnos, comenzamos a fastidiarnos y comenzamos a reclamar: ¿por qué? ¿Por qué yo nomás? ¿Por qué nadie hace nada y nomás yo todo? ¿Por qué nadie quiere hacer esto y hacer lo otro? ¿Y por qué me dejan a mí todo? Y comenzamos a reclamar y a mirar a los demás. Y si el otro hermano no está haciendo lo que yo hago, pues ¿por qué él no hace nada? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo entonces? ¿Por qué aquella hermana no hace nada y yo sí? ¿Por qué aquella dejó de hacer lo que hacía y ahora yo lo tengo que seguir haciendo? Cuando comenzamos a renegar de esa manera, es que estamos saliéndonos de la gracia de Dios. María estaba en la gracia de Dios, se gozaba y se deleitaba y estaba perdida ahí escuchando al Señor. Como también si la pusieran a cocinar, pues estaría cocinando gozosa para el Señor y no se cansaría. O sea, donde estemos, en el área que estemos, si estamos haciendo lo que hacemos por gracia, debe de ser gozo, hermanos. Aunque sea cansado, aunque humanamente se desgasta la fuerza, pero espiritualmente hay una alegría, hay una satisfacción, porque dices: lo hago para mi Señor, lo que hago lo hago para Él. Si alguien más no quiere hacer nada, que no haga nada. Si me dejan a mí la bendición completa, que me la dejen, pero lo hago para el Señor. Nunca te compares con nadie más. Nunca esperes que alguien más haga para que tú hagas. Si tú eres llamado a lo que Dios te está llamando, no esperes que no, es que nadie quiere, es que nomás yo, es que nadie le echa ganas. Si la gracia de Dios está en tu vida y amas al Señor como dices amarlo, Él debe de provocar en ti esa acción, ese deseo de decir: voy a hacer lo que voy a hacer para la gloria de tu nombre, Señor, y no me voy a cansar porque lo hago para ti, Señor. Me voy a gozar en lo que hago. No será una carga, no será una obligación, no será un deber, será un gozo, una alegría, una satisfacción hermosa y especial. Entonces, mi hermano, mi hermana, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes para el Señor, gózate en ello
Esa es la evidencia de que estás en la gracia. Pero si no te gozas y estás ahí de mala gana y quejándote y ahí como un deber, una obligación solamente, vas a perder tu recompensa y se van a acabar tus fuerzas. Le termino con esta escritura, Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. La palabra dice: deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que cuando nos deleitamos en el Señor es tu deleite. Cuando haces algo por gozo, por deleite, no lo sientes como una carga. Es liviano, es suave aquello, porque te gozas en ello. A lo mejor para alguien más es cansado porque no está siendo llamado a hacer lo que tú estás siendo llamado y no hay en él el amor por lo que tú estás haciendo. Pero cuando tú te deleitas en Dios y en aquello que haces, no será una carga, será un gozo y una satisfacción. Amén. Cuando no hay deleite en lo que haces, se convertirá en una carga. Por eso, nunca permitas que tu responsabilidad como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, se convierta en un deber solamente. Porque te cansará, te fastidiará. Y dirás: siempre yo tengo que estar aquí, siempre lavando trastes, siempre haciendo la comida, ya que la haga alguien más. Estarás fastidiado, cansado. ¿Por qué razón? Porque estarás diciendo: yo siempre, y estoy cansada, y estoy cansado de hacer esto. ¿Por qué razón? Porque ya es un deber. Has perdido el gozo y el deleite de lo que haces. Cuando un padre, una madre se deleita en ser madre, no es carga atender a sus hijos. Se goza atendiendo a sus hijos. Pero ya déjalos, hombre, ya están re grandes, que se sirvan ellos solos, que se hagan ellos solos. Hay mujeres que dicen: no, es que yo me gozo sirviéndole a mi hijo. Para mí es una bendición, para mí es un gozo, es un deleite. ¿Sí me explico? Una madre que no pierde su deleite en lo que hace, esa madre, así su hijo puede tener 50 años, 60 años y estar casado y lo que sea, y ella se goza. No es que tenga que, ya está ahí su esposa que le sirva a ella. La madre dice: pero es que yo me gozo haciéndolo. Es una delicia, es un gozo, porque ama a su hijo y hay un deleite como resultado. No se cansa. No se cansa. Cualquiera lo mirará como una carga, como algo enfadoso, pero cuando hay deleite se goza en aquello. Un padre igualmente, un esposo, cuando ama se deleita con su esposa. El ayudarle, el apoyarla, el cuidarla, el amarla, etcétera, etcétera. No es una carga. No es algo gravoso. Pero ella puede hacer eso. ¿Para qué tienes que ayudarla tanto? ¿Para qué tienes que estar ahí tanto al pendiente de ella? Déjala un poquito. Es que me gozo, no lo hago por ella, lo hago por mí, porque a mí me encanta. Me gozo haciendo lo que hago, siendo un buen esposo, apoyándola, atendiéndola, porque hay deleite. Cuando el deleite se acaba, hermanos, en lo que hacemos, solo queda un trabajo seco, vacío, frío, que no satisface a nadie, cansa y enfada. ¿Sí me explico? Por eso no permitas que se acabe el deleite en tu vida. ¿Y qué produce deleite, hermano? ¿Cómo puedo traer ese deleite a mi vida? La gracia de Dios trae el deleite de Dios a tu vida, a tu corazón. Entre más te llenas de la gracia de Dios, más te deleitarás en aquello que haces para gloria de Dios, en aquello que haces para tu familia, en aquello aún que haces hasta en tu trabajo. Cuando la gracia de Dios llena tu vida, te gozarás hasta trabajando. El hombre en su trabajo que ande ahí ya no será una carga y renegando y de mala gana ahí haciendo el trabajo que hace, sino que aprenderá a deleitarse hasta en eso, hermanos. Se aplica la gracia de Dios. Entre más está la gracia de Dios en una vida. ¿Qué pasaba con José? Dice la Biblia que Dios estaba con aquel joven. Lo vendieron como esclavo, lo abandonaron sus hermanos y pasó todo aquello. Y dice, estaba como esclavo, pero Dios estaba con él. ¿Y qué pasaba?
que Dios estaba con él, la gracia de Dios estaba con él. ¿Y qué hacía esa gracia? Que Dios estaba con él. Esa gracia le provocaba, le producía un deseo, un interés de poder hacer lo mejor de lo que hacía. Se deleitaba en ello, haciendo lo que hacía. Porque la mejor manera de hacer algo con excelencia es cuando te deleitas en lo que haces. Algo que haces a la fuerza, de mala gana lo haces y no haces muy excelente tu trabajo. Pero cuando te deleitas en algo, lo haces de la mejor manera y te gozas y te deleitas. José, dice la palabra, que lo que tocaba prosperaba. Y en veces nos imaginamos, hermanos, como que era como magia. Como que José tocaba esta planta y ya prosperaba esa planta. No, eso no es lo que quiere decir eso que dice la palabra. No es que José tenía un tipo de poder mágico que apenas tocaba algo ya aquello florecía, y tocaba aquello otro y florecía. No, el significado, la interpretación de que lo que José tocaba prosperaba, significa lo que José tocaba le ponía tal interés que lo hacía florecer. Dios, a través de la gracia, del deleite y del interés que le daba por hacer lo que hacía. ¿Sí me explico? No pensemos que algo va a florecer así nomás, sin ponerle interés a ello. José no es que así nomás tocaba algo y ya florecía, tocaba otra cosa y florecía. No. José le ponía interés a lo que hacía, lo trabajaba, lo cultivaba, y Dios añadía su bendición por mirar esa dedicación, y aquello florecía. Ponle interés a lo que haces, deleítate en lo que haces, y verás cómo Dios abundará en su gracia sobre tu vida, y en el trabajo que estés prosperarás. ¿Por qué prosperarás? ¿Porque algo mágico que tienes? No, porque dicen, ese es buen trabajador, lo pongo a hacer una cosa y lo hace excelente, lo pongo a hacer esto otro y lo hace mejor que los demás. Así que va progresando, floreciendo, y todo florece porque le pone interés, ganas a aquello que hace, se deleita, no lo hace de mala gana. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces esta bendición, esta gracia, este deleite, este gozo se aplica en toda nuestra vida, desde el trabajo hasta la familia, hasta nuestra relación con Dios. Amén. Ya le termino. Dijimos Proverbios 15:15. ¿Qué dice la palabra? Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles. La pregunta es, ¿quién es el afligido? El afligido es el que no se goza en lo que hace. El afligido es el que hace lo que hace porque no le queda otra y porque tiene que. El afligido es el que hace todo lo que, si eres mujer y eres esposa y hace lo que haces, pues ni modo, tengo que cumplir, ¿qué más me queda? Será algo afligido, estarás afligida en todo lo que hagas. Si me explico, todos los días del afligido son difíciles. El que está afligido es el que hace las cosas de mala gana, es el que hace las cosas a la fuerza, es el que hace las cosas por obligación. Pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Quién es el de corazón contento? El que deja que la gracia de Dios llegue a su corazón, ponga deleite en él, en ella, cambie su corazón y haga algo especial allá adentro para que lo que toque prospere. ¿Cómo prosperará lo que toco? Porque si mi corazón está contento, si hay un banquete continuo en mi corazón, hermano, voy a hacer lo que hago de buena gana y me voy a gozar y lo voy a hacer bien hecho porque lo hago de corazón y lo hago como para el Señor. Aleluya. Ahí viene la bendición, ahí se multiplica la gracia y ahí es donde viene el verdadero cumplimiento de la ley o de la obligación o de la responsabilidad que tenemos que desarrollar, no por deber, sino por amor. Póngase de pie.